Hoy lo que vamos a hacer en las 2 horas más o menos que tenemos de curso es presentar el curso. Presentar el curso con dos finalidades principales, que sería la de presentar cuáles son los contenidos principales que vamos a ver en él y hacer una serie de observaciones de carácter metodológico y pedagógico. Como inicio, escribí estas preguntas que están viendo ustedes, que son las siguientes, que es lo que responderemos hoy a lo largo de esta presentación. La primera, ¿cuál es el objetivo del curso? ¿De qué se va a tratar el curso? ¿Cómo se divide? ¿Cuáles son los principales conceptos de los que trata? Y por último, ¿cuáles son algunas de las consideraciones metodológicas y pedagógicas que nos permitirán sacar más provecho de este curso? Esta presentación, como van a ver, se integra solo por dos diapositivas, por las dos diapositivas siguientes, esta que están viendo ustedes en pantalla y la siguiente que vamos a ver a continuación. Como les decía, el objetivo de esta presentación es que tengamos una idea general del curso, general y más o menos detallada en el sentido de que nos permita ya ver con cierto detalle aquello de lo que va a tratar, ¿no? ¿Qué es el objetivo de esta primera diapositiva? Y esta segunda, en la que yo quisiera hacer énfasis, que trata sobre consideraciones metodológicas y pedagógicas. Porque, como vamos a ver en su momento, creo que si no las tomamos en cuenta, los objetivos se quedan sin cumplir realmente, porque no llegamos a asimilar el conocimiento, que en definitiva es de lo que se trata. Pues bien, vamos con esta primera. Los objetivos los he dividido de acuerdo como se hace con mucha frecuencia, entre el objetivo general y los objetivos particulares. Aquellos que estamos acostumbrados a la investigación o a hacer tesis o cuestiones por el estilo, esta división nos resulta muy familiar. Entonces, el objetivo general es el siguiente: relacionar tipos de regímenes políticos con tipos de proyectos políticos de izquierdas para una mejor conceptualización de la realidad. Vamos a comentar un poco esto. Por lo pronto, se distinguen distintos tipos de régimen político. Sobre esto habría un acuerdo generalizado, ¿no? Que regímenes políticos pues son varios, ¿no? Y pues por lo pronto estamos acostumbrados a escuchar democracia, dictadura, y términos que en definitiva aluden a los regímenes políticos. Pero estos regímenes políticos los vamos a relacionar con tipos de proyectos políticos de izquierdas. Esto es más o menos usual
pero no tanto. Existen muchas personas que creen, hace 30 años esto era más frecuente, hoy por fortuna es menos, pero sigue existiendo, que izquierda solo es una, y por lo tanto hablar de izquierdas en plural, pues no tendría sentido. Como vamos a ver en el curso y vamos a verlo ahora a continuación, sí hay proyectos de izquierdas totalmente diferenciados. Y tan totalmente diferenciados que no solo tienen características diferentes, sino que con mucha frecuencia a lo largo de la historia han tenido relaciones enormemente agresivas entre sí, hasta el punto de que ha sido frecuente que se mataran entre los distintos proyectos. Baste decir, por ahora, por ejemplo, bueno, pues cómo el régimen leninista posterior a la Revolución Rusa eliminó a una serie de izquierdistas, tanto socialrevolucionarios como anarquistas, como mencheviques, que no coincidían con ellos, ¿no? Entonces, no solo hay distintos tipos de izquierdas, sino que las relaciones que han tenido entre ellos con frecuencia han sido de confrontación, incluso de confrontación máxima. También es cierto que en ocasiones han tenido una interrelación más pacífica. Entonces, repito, relacionar tipos de regímenes políticos con tipos de proyectos políticos de izquierda para una mejor conceptualización de la realidad. Sobre esto vamos a insistir un poco luego, pero vamos a comenzar a ver qué significa esto, porque realmente es algo fundamental, ¿no? Conceptualizar la realidad. ¿Qué significa conceptualizar la realidad? Es ver la realidad a través de conceptos. Esto es absolutamente indispensable para comprender y explicar la realidad. Si no vemos la realidad a través de conceptos, es imposible comprenderla y es imposible explicarla. No podría uno, ni en relación al presente, ni en relación al pasado, si quiere comprender qué sucede políticamente en cualquier país, es imposible que no utilicemos conceptos como los de instituciones, Estado, los que vamos a ver aquí, de democracia, dictadura, etc. No podríamos ni siquiera hablar sobre eso. Entonces, la utilización de conceptos es absolutamente indispensable. Pero en ocasiones hay cierto rechazo más o menos justificado al respecto, porque fue frecuente durante muchísimo tiempo y quizá haya sido una tentación de la humanidad casi desde sus orígenes, podríamos decir, la creación de grandes relatos, como se les llamó en ocasiones,
que es ver la realidad y toda la historia de la humanidad a partir de una conceptualización, en definitiva, que constituye un gran relato que nos lo quiere explicar todo. Y normalmente estos grandes relatos, quizás el más conocido durante las últimas décadas ha sido el marxismo, tenían tal poder sobre la realidad que al final, más que develar la realidad y aclararla, terminaban por oscurecerla, en el sentido de que se acomodaba la realidad a ese gran relato. No creo yo en los grandes relatos, entre otras cosas, porque suprimen la existencia del azar, por ejemplo, y porque implican una simplificación muy grande de la realidad. Pero sí creo, como señalaba antes, totalmente necesario la utilización de conceptos, sin los cuales, digo, no podemos ni siquiera asomarnos al conocimiento de la realidad. ¿Qué sería un concepto? Pues un concepto, en definitiva, podríamos definirlo como un término, una expresión especialmente cargada de contenido teórico. Eso es lo que distinguiría a un concepto de una palabra que en este sentido científico no sería concepto, ¿no? Como sería mesa, silla, computadora, etcétera, ¿no? A diferencia de estas palabras que no presentan mayor dificultad teórica, los conceptos que más nos sirven para la comprensión y explicación de la realidad en ciencias sociales son todos ellos discutibles. No hay ningún concepto importante en ciencias sociales sobre el que haya una sola percepción. Siempre son sujetos de percepciones diversas. Basta los que he señalado antes. Hay distintas concepciones de Estado, distintas concepciones de qué es una institución, distintas concepciones de qué es clase social, como lo vamos a ver en este curso, distintas interpretaciones de qué es democracia. Y si los conceptos tienen esta gran diversidad de significaciones, es porque encierran toda una percepción teórica de la parcela de la realidad a la que se refieren. Entonces, esto sería una primera aproximación sobre esta cuestión, ¿no? Insisto, por poner como ejemplo el caso mexicano, que nos es más familiar a todos, pues una pregunta fundamental, si hablamos del régimen político mexicano, sería preguntarnos si es democrático o no es democrático y por qué, ¿no? Bien, la fortaleza del Estado, el imperio de la ley, todas las cuestiones principales se expresan a través de conceptos, que por eso mismo, repito, son debatibles y discutibles. Pues bien, entonces, para tener la idea completa, vuelvo a leer
el objetivo general, relacionar tipos de regímenes políticos con tipos de proyectos políticos de izquierdas para una mejor conceptualización de la realidad. Bien, los objetivos particulares que en definitiva nos sirven de guía para ver cuáles son los dos módulos en los que se divide el curso. El curso se divide, de acuerdo incluso con su objetivo general, en un primer módulo dedicado a regímenes políticos y un segundo módulo dedicado a las izquierdas. Estos van a ser, repito, los dos módulos que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Estos y solo estos. A cada uno le dedicaremos, pues, al primero quizá un poco más, porque ya vamos a involucrar parte de la segunda temática en el primero. El primero a lo mejor le dedicamos como 5 días y al segundo como 3 sesiones. Saben ustedes que las sesiones van a tener lugar los jueves, 10 jueves de 6 de la tarde a 8. Pues bien, vamos a ver un poco estos objetivos particulares. El primero, definición y clasificación. Vean que estas palabras sirven para iniciar los dos módulos. Vamos a señalar después la absoluta relevancia de esto, definición y clasificación. Entonces, el primer módulo, definición y clasificación de regímenes políticos. Se trata, por lo tanto, de toda una serie, toda una cadena de definiciones amparadas en una sola clasificación. Vamos a clasificar los regímenes políticos en una serie de géneros y especies, lo cual exige, si se hace bien, que vayamos definiendo cada uno de ellos. Se partirá de la definición más general de qué es régimen político, y a esta definición se sucederán todas las que tienen que ver con los conceptos señalados a continuación. La definición de democracia, la definición de las 3 especies de democracia en que se divide la democracia: directa, participativa y representativa. Y con respecto a la dictadura, algo similar, la definición de dictadura y la definición de cada uno de los elementos de la clasificación de dictaduras, que en este caso son 2: autoritarismo y totalitarismo. Aquí nos encontramos, y en este sentido va lo que les decía al principio de esta presentación, que trata también de ofrecerles de alguna manera una síntesis de lo que va a tratar el curso. Todo lo que digamos con respecto a esta diapositiva va a ser lógicamente ampliado y detallado a lo largo del curso. Pero por ahora, para hacernos una idea general de ello, vamos a hacer algunos comentarios generales. Con respecto a la democracia, sobresale lo siguiente: su propia clasificación. Hay algunas personas, y es relativamente frecuente,
que se considere que democracia es un régimen político que es homogéneo. Incluso recordaremos un libro relativamente famoso en México que era Democracia sin adjetivos, ¿no? Si uno lo considera como pienso que se debe de hacer, históricamente, pues sería evidente que no es así. Ha habido a lo largo de la historia tipos de democracia muy diversos, ¿sí? Tan diversos que incluso muchas veces se les ha considerado como regímenes políticos distintos y opuestos. Normalmente los partidarios contemporáneos de la democracia directa que han como expresión más clara sido a través del anarquismo, pero no solo eso, ciertas formas de gobierno de comunidades indígenas en México se podrían catalogar como democracia directa. Pues bien, los partidarios de esta democracia directa con enorme frecuencia han considerado que era antitética, que era opuesta, que era irreductible a la democracia representativa. Es decir, que para que hubiera democracia directa, tenía que ser eliminada la democracia representativa. Eso ha sido enormemente común. Entonces, aquí tenemos otro planteamiento que sería este de que hay un régimen político que vamos a llamar democracia, que tiene esas tres especies principales, directa, participativa y representativa, lo cual significa, como veremos en su momento, que todas ellas, estas tres especies, tienen en común las tres características con las que vamos a definir la democracia. En su momento vamos a definir la democracia con tres características, cada una de ellas correspondiente a una variable. Y esas tres características de la democracia las tiene cualquiera de esas tres especies de democracia. Entonces sí tenemos aquí un elemento de homogeneidad que sinceramente no se ha visto con mucha frecuencia, pero que me parece absolutamente fundamental. Y que significa que más allá de las enormes diferencias, y luego lo vamos a ver, porque no se trata de ocultar sus diferencias, sino ver que junto con esas diferencias, que son muy grandes, tienen una serie de características comunes. Incluso he planteado en alguna publicación que no solo tienen estos elementos comunes los distintos tipos de democracia, sino que son compatibles entre sí. Que dentro de una democracia representativa cabe perfectamente una serie de manifestaciones locales de democracia directa. Para acercarnos de una manera muy somera a este tema, digamos que la democracia representativa es la que hoy está presente en el mundo casi en la totalidad de los países democráticos, ¿sí? Todos los países democráticos de hoy prácticamente tendrían una democracia representativa. El único que tendría, lo veremos también en su momento, una democracia participativa sería Suiza, ¿sí? Y democracia directa no hay
hay expresiones locales, como les comentaba antes, pero no hay un país que tenga un sistema de democracia directa. En la antigüedad sí lo hubo. El ejemplo más claro que todos tendríamos en la cabeza sería el de la Atenas de la antigüedad. Y no solo Atenas, sino otras muchas ciudades-estado, como se les ha llamado, griegas, de esos mismos siglos, entre el siglo V y el siglo IV antes de Cristo. Pues bien, esto sería el panorama de la democracia, ¿sí? Insisto en esta cuestión porque va a ser, y lo vamos a ver en la diapositiva siguiente, el eje metodológico de todo el curso, definiciones y clasificaciones, ¿no? Y esta clasificación nos sirve, en primer lugar, para oponer, si me permiten un momento, voy a quitarle luz a la pantalla porque se está yendo la luz del sol y me daña la vista. Espero que esto no afecte a la claridad con la que ustedes ven la diapositiva. ¿Me lo hacen saber, por favor? No, profe. ¿Sí se ve con la misma claridad? Sí, sí, se ve bien. Sí, no afecta. Gracias. Pues bueno, entonces ya lo veremos en su momento. Una de las diapositivas principales de este módulo sobre los regímenes políticos va a ser una que nos permita simultáneamente definir democracia y dictadura y compararlas, porque a través de tres variables vamos a ver cómo se opone democracia y dictadura, y al mismo tiempo, si hacemos una lectura vertical, con esas mismas tres variables nos van a permitir su definición, la definición de democracia y la definición de dictadura. Pues bien, en la dictadura distinguimos dos especies principales, autoritarismo y totalitarismo. Aquí no hay novedad excesiva, ha sido muy frecuente. También es cierto que hay otros autores que ponen más especies de dictadura, como la carismática, etcétera, pero ha sido relativamente frecuente considerar estos dos, que como veremos en su momento, sobre todo se distinguen por el número de ámbitos sociales reprimidos por la dictadura. En el autoritarismo son menos. El autoritarismo normalmente se da por satisfecho con la represión de los opositores políticos. Pero el totalitarismo, por el contrario, tiende a reprimir todo aquello que no coincide con su ideología, en el ámbito cultural, en el ámbito educativo, en el ámbito económico.
De ahí viene su nombre, totalitarismo de totalidad, ¿no? Entonces es un tipo de dictadura que pretende imponer su visión de las cosas y su organización a todos los ámbitos sociales. Voy a señalar un poco, porque creo que no lo dije, o por lo menos con suficiente claridad, cuál sería un poco la diferencia entre democracia directa y representativa, para que vayamos teniendo ahí una idea un poco clara sobre eso. La enorme diferencia es que en la democracia directa los ciudadanos tienen una participación mucho mayor en la toma de decisiones que en la democracia representativa. Es propio de la democracia directa, por lo tanto, que los ciudadanos de forma periódica participen en la toma de decisiones de su colectividad. Esta participación se ha producido de dos maneras: a través de asambleas y a través de lo que podríamos llamar genéricamente consultas populares. Las asambleas, que ha sido el único mecanismo de democracia directa hasta hace relativamente poco, pues consistía en eso, en que se reunían los ciudadanos de una localidad, siempre eran localidades relativamente pequeñas, se reunían en un lugar construido ex profeso, pero también pues en la plaza del pueblo, en torno a un árbol simbólico, etc. Y se reunían para tomar decisiones. Importante decirlo, tomar decisiones después de discutirlas. Entonces, este ha sido el mecanismo tradicional que se puede ver todavía, como señalaba, en ciertas comunidades indígenas, etc., ¿no? Hay que tomar una decisión sobre si asfaltamos una calle del pueblo o mejoramos la escuela, y se reúne la gente para tomar esa decisión. En la democracia representativa, no. En la democracia representativa, la participación ciudadana más importante, que en absoluto debe ser desdeñada, pero es mucho menor que en la democracia directa, es elegir a los representantes, que es lo mismo que decir elegir a aquellas personas que van a tomar las decisiones, ¿sí? Van a tomar las decisiones, eso sí, legitimados por las elecciones correspondientes. Entonces, los ciudadanos, a través de las elecciones, les dicen a sus representantes que pueden tomar las decisiones que consideren oportunas. También es cierto que en la democracia representativa después hay una participación de los ciudadanos en otros ámbitos a través de organizaciones de la sociedad civil, etc. Tampoco es tan drástico como se pinta en ocasiones el que solo participemos los ciudadanos cada X años para elegir a nuestros representantes. Los ciudadanos que lo desean, dado que una de las características fundamentales de la democracia es la libertad de expresión, de reunión y asociación, pueden asociarse para emitir sus opiniones y presionar para que las autoridades les hagan caso. Pues muy bien. Eso sería el planteamiento general de lo que vamos a ver en el primer módulo, dedicado, repito, a la
definición y clasificación de regímenes políticos. Y en el segundo módulo se trata de definición y clasificación de los proyectos de izquierdas. Sobre esto hay grandes diferencias. Hay quienes tienen un concepto de izquierda más amplio, que incluye el primer liberalismo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y hay otros, pues, muy restringidos, como el que decía antes, que fue hegemónico durante muchísimo tiempo, que izquierda solo había una, ¿no? O en ocasiones una especie de subterfugio de esto, solo una verdadera, ¿no? Todas las demás serían izquierdas falsas. Y por lo general esa única izquierda verdadera, que en definitiva era la única izquierda, era el comunismo. El comunismo era la expresión fundamental o única de esa izquierda. En las últimas décadas ha sido frecuente una clasificación dual de las izquierdas con respecto al presente. Recuerdo cuando la emergencia de la izquierda, pues en los 15 primeros años de este siglo, en general, y con respecto a América Latina, se las dividía en dos, por lo general se exceptuaba Cuba, y las dos eran la socialdemocracia y el populismo, ¿no? Y con mucha frecuencia se hacía esta división. Dentro del populismo estaba Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, y se consideraba de carácter socialdemócrata Lula en Brasil, Bachelet en Chile, etc. Bueno, aquí planteo cuatro, que creo que sí son indispensables, absolutamente, para hacerse un panorama mínimamente completo de la izquierda, por lo pronto hoy, aunque todas ellas tienen raíces históricas más o menos profundas. Vamos a decir unas pocas palabras con respecto a cada una de ellas, que casi están puestas un poco, aunque la secuencia temporal tampoco está tan clara, por orden de aparición en la historia, ¿no? Entonces, la primera sería el anarquismo, que independientemente de que haya arrojado éxitos mayores o menores, sí creo que se debe de conocer en mayor medida de lo que suele hacerse, porque sí, aunque solo sea teóricamente, es un elemento de comparación indispensable. El anarquismo, en definitiva, lo que pregona sería lo mismo que el comunismo en cuanto al objetivo central de quienes son partidarios de este proyecto político, que podemos resumirlo de la siguiente manera: llegar a una sociedad sin clases y sin Estado. Entonces, donde no hubiera ningún tipo de autoridad, por lo menos con capacidad coercitiva, ¿sí?,
policía, burocracia, ejército, y donde no hubiera clases sociales, porque se pretende suprimir la propiedad privada y con ello se habrían suprimido las clases. Otra fórmula con la que se ha expresado con frecuencia este anhelo anarquista y comunista, ahora vamos a ver las diferencias, pero este es un anhelo compartido por ambos proyectos, es esa fórmula verdaderamente atractiva, aunque yo diría que irreal, de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Que era una cuestión sobre todo relacionada con el trabajo, con el fruto del trabajo, y que significaba que cada quien trabajaría todo lo que pudiera, pero la distribución de ese trabajo sería en función de las necesidades de cada trabajador. Entonces, si ponemos un ejemplo en cualquier empresa, pues todos los trabajadores intentarían trabajar lo más posible, pero a la hora de dar el salario, si una persona tenía 4 hijos, pues se le daría más porque sus necesidades serían mayores que al soltero, independientemente de quién hubiera trabajado más. Pues esta utopía, que creo que se expresa muy bien a través de las dos frases que he mencionado, la de una sociedad sin clases y sin Estado y una sociedad en la que todos trabajan de acuerdo con sus capacidades y reciben de acuerdo con sus necesidades. Esto que creo que refleja bien la utopía anarquista y comunista y que les une en ese sentido, lo que les distinguía y hasta la fecha les sigue distinguiendo es la estrategia y los pasos para llegar a esa utopía. El anarquismo pensaba que se podía llegar prácticamente de manera inmediata, que se hacía una revolución, muchas veces lo planteaban en términos de una huelga general, y que a partir de eso se derrumbaba el sistema, y como consideraban que todos los seres humanos eran partidarios de esa utopía, pues de manera más o menos espontánea se crearía esa nueva sociedad. Y en el comunismo hubo un planteamiento distinto, que fue ver la necesidad para llegar a esa utopía de un periodo intermedio, que se le llamó de varias formas, en ocasiones socialismo, para distinguirlo del comunismo, que ya sería la utopía completa, se le llamó dictadura del proletariado también, y consideraban que antes de llegar a esa situación utópica tenía que haber un régimen de fuerza, en definitiva una dictadura, para derrotar a los enemigos de la nueva sociedad.
en definitiva, enemigos vinculados con la actuación o la percepción de la burguesía, que era el gran enemigo a vencer. Estos eran los planteamientos del anarquismo y del comunismo desde mediados del siglo XIX, más o menos. Ahí sí se tendría que señalar, que constatar, porque no es una cuestión muy debatible, que tanto unos como otros no consiguieron sus propósitos. Con los intentos anarquistas, que sí los hubo, algunos exitosos durante un lapso corto, como sucedió en la Guerra Civil Española. Los intentos anarquistas por crear esa nueva sociedad fracasaron, y los intentos comunistas se quedaron en el camino, con la particularidad, en su momento lo veremos, de que ese camino era antagónico, no tenía nada que ver con la utopía planteada, y entonces, pues, si utilizamos el término de dictadura del proletariado, que se supone que tendría que haber conducido a esa utopía señalada antes, pues se quedó en la dictadura del proletariado y jamás se llegó a la otra fase, entre otras cosas porque se demostró que los elementos puestos en funcionamiento pues eran absolutamente antagónicos con la utopía postulada. Entonces, esa utopía que pretendía una sociedad sin Estado, pues el comunismo decía que quería llegar a ella a través del fortalecimiento sin límites del Estado. ¿Sí? Entonces, ese absurdo de cómo fortaleciendo un Estado vamos a entrar en el camino para que después desaparezca. No. Y la cuestión de sociedad sin clases, pues tampoco. Se sustituyó una estratificación social como la capitalista, basada principalmente en diferencias socioeconómicas, por una estratificación social tan fuerte como la anterior, que estaba basada en cuestiones ideológicas. Entonces, las personas que estaban dentro del Partido Comunista y con ciertos cargos, indiscutiblemente vivían mucho mejor que la gran mayoría de la población. Pues bien, esto con respecto a estas dos cuestiones, son dos cuestiones que podríamos decir, no voy a entrar aquí en la valoración de Marx, porque Marx dio tanto lugar al comunismo como a la socialdemocracia. Entonces, prefiero concentrarme más en esas dos cuestiones por separado. Estas dos formas, estos dos proyectos de izquierda, a pesar de que los amigos de las muertes hayan decretado su fenecimiento constante, ya sabemos que hay muchas personas que les encanta predecir la muerte de cualquier asunto. Ya han muerto los libros y ya murió los periódicos de papel y ya murieron, bueno, y pues el anarquismo ya no existe y el comunismo tampoco, ¿no? Pues sí,
siguen existiendo. Otra cosa que es que a X persona eso le parezca más o menos obsoleto, pero confundir que a uno le parece obsoleto con que ya no existe, pues no me parece adecuado. Uno de los ejemplos anarquistas más famosos de las últimas décadas estuvo protagonizada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que concitó el entusiasmo del anarquismo mundial, independientemente de cómo se llamaran, porque este tipo de cuestiones no se refieren solo a aquellas personas que se llaman con esos nombres, ¿sí? Anarquismo, en definitiva, es eso, lo que he señalado antes. Así se le llame anarquismo o, en el caso de la Revolución Rusa, ciertas facciones socialrevolucionarias, o se le llame en cierta medida cooperativismo, ¿no? Las cooperativas son una forma de democracia directa en una empresa determinada. Y la base del anarquismo es esa, es la cuestión de la democracia directa, porque desde el momento en que los medios de producción, las unidades productivas son de los trabajadores, esta es una de las grandes diferencias entre anarquismo y comunismo. En el anarquismo las unidades productivas son de los propios trabajadores de la unidad productiva, y en el comunismo es el Estado. Es una diferencia enorme, ¿no? Pues en ese sentido hay cooperativas en México y en otras partes del mundo. El anarquismo tuvo influencia en la pedagogía también, etcétera, ¿no? Y sigue existiendo ese anhelo anarquista. Con respecto al comunismo también, pues que haya muerto, pues ahí está el régimen actual en Cuba, en China, en Corea del Norte, etcétera. Bueno. Socialdemocracia y populismo de izquierda. Una manera de ver un poco el populismo de izquierda en su vertiente socioeconómica sería como un estado de bienestar parcial. Estado de bienestar que es una de las características principales de la socialdemocracia. Entonces, la socialdemocracia se caracteriza por dos cuestiones que la diferencian con claridad de ese primer socialismo anarquista y comunista. El anarquismo y el comunismo, ya hemos visto, tenían en común su rechazo total a la propiedad privada. Es la cuestión de una sociedad sin clases. Su punto de arranque era el rechazo total a la propiedad privada, que se la consideraba como la fuente, no una de las fuentes, la principal fuente de diferenciación, de discriminación, de exclusión, en definitiva, de todos los males de las sociedades previas. Entonces, de lo que se trataba, yo suelo emplear ahí el término socialismo para unir anarquismo y comunismo. Es una de las muchas acepciones que puede tener esa palabra. Pero yo la prefiero emplear eso para aquellas corrientes de pensamiento que rechazan la propiedad privada. Pues bien, la socialdemocracia no rechaza la propiedad privada de forma explícita, pero sí
considera que su papel debe de estar dentro de lo que se ha llamado de varias formas, una de ellas estado de bienestar, estado benefactor, estado social y democrático de derecho, etcétera. Son sinónimos todos estos términos e indican un proyecto socioeconómico en el que sí existe la propiedad privada con todo el derecho amparada por la ley, en ese sentido totalmente distinto al anarquismo y al comunismo, pero se pone todo un sistema hacendario impositivo de altos impuestos que permiten ofrecer universalmente una serie de servicios, fundamentalmente educación y salud. Y en esto se distingue radicalmente del liberalismo previo. El estado de bienestar tuvo sus primeras manifestaciones al final del siglo XIX, tal, pero cuando realmente se generaliza es en una fecha tan reciente como después de la Segunda Guerra Mundial. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial, todos los países desarrollados de la órbita occidental implantan un sistema de estado de bienestar más o menos generoso. Que sí repito, porque luego desde otras perspectivas de izquierda, la revolución que supuso la generalización de la socialdemocracia y del estado de bienestar no se quiere ver indebidamente, ¿sí? Y he empleado el término revolución. No se implantó normalmente a través de procesos violentos, pero significó una revolución porque implicó una transformación de una profundidad enorme con respecto a la situación previa que podríamos caracterizar como liberalismo decimonónico. Este tránsito del liberalismo decimonónico, donde en absoluto había servicios universales de salud y educación, y existían unos niveles de ingreso entre los trabajadores que hoy consideraríamos paupérrimos, ¿eh? El tránsito de esa situación a las sociedades desarrolladas y semidesarrolladas que conocemos hoy fue, como digo, de una profundidad impresionante. La enorme pobreza del liberalismo decimonónico, totalmente generalizada, dio paso a una sociedad que luego se ha llamado de clases medias, pero donde en definitiva la gran mayoría de la población cuenta con niveles de ingreso y con servicios inimaginables en el liberalismo decimonónico. Pues bien, la socialdemocracia tendría esta base socioeconómica que, sin prescindir de la propiedad privada, significa un sistema con unos niveles de pobreza absolutamente inferiores a lo previo. Y después, el segundo componente principal de la socialdemocracia es la democracia representativa.
la consideración de que el régimen político adecuado debe de ser la democracia representativa. Esto aleja también, distancia totalmente a la socialdemocracia del anarquismo y el comunismo. Porque para el anarquismo y el comunismo, la democracia representativa no era democracia. Era una simulación al servicio de la burguesía, que tenía que ser eliminada. Pues la socialdemocracia se plantea todo lo contrario y se instauran, pues esos regímenes que en mayor o menor medida son los que están presentes en todos los países desarrollados, que conjugan la democracia representativa con este estado de bienestar. Y el populismo, diríamos solo que es un estado de bienestar poco generoso, ¿sí? En servicios de salud, en educación, por ejemplo, pues sí se consigue en general una cobertura casi total en primaria, luego un poco menos en secundaria, etcétera. Sí es muy distinta también de la situación del liberalismo decimonónico previa. El populismo de izquierda en América Latina concretamente significó una mejora de amplios sectores de la población, ¿no? Pero no llegó a una situación tan favorable como en los países desarrollados. Y por otra parte, la relación del populismo de izquierda con la democracia, pues es cuanto menos más difusa, por decirlo así, que en la socialdemocracia. La socialdemocracia es, como decíamos, una defensora clara de la democracia representativa y el populismo de izquierda no. Bueno, pues esto, como señalaba, esta primera diapositiva tenía el objetivo de presentar a grandes rasgos los principales contenidos del curso, que después vamos a ver de una forma más argumentada y más detallada. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Consideraciones metodológicas y pedagógicas. A esta diapositiva yo le concedo una importancia muy grande, porque con lo que en ella se dice, nos jugamos en buena medida que los conocimientos, no solo de este curso, sino los conocimientos en general, realmente los asimilemos. Cosa que no sucede con más frecuencia de la deseable. Vamos a verlo poco a poco. Por un lado, necesidad de la conceptualización. A esto ya me he referido antes. Sin ella no hay conocimiento, ¿sí? Pero esto está vinculado claramente con el siguiente punto. Exigencias de una conceptualización rigurosa. Y vamos a ver los elementos. Conceptos claros. Y aquí entramos con una primera cuestión a la que yo concedo una enorme importancia. En asimilar un concepto, hacerlo nuestro, sin lo cual podemos decir que ni siquiera lo tenemos, ¿sí? Exige una serie de pasos. Los conceptos muchas veces y el conocimiento en general
los tenemos difusos, formando parte de una especie de masa informe en nuestra cabeza, donde incluso los principales conceptos de nuestra especialidad, ciencia política, historia, sociología, no los tenemos claros. Y como no los tenemos claros, pues los manejamos sin la adecuada precisión. En un momento entendemos una cosa por ellos y en el momento siguiente entendemos otra. ¿Qué significa claridad? Claridad es lo mismo que univocidad. Es decir, que empleemos siempre la misma palabra con el mismo significado. Sería lo contrario de ambigüedad, que es cuando utilizamos la misma palabra con significados distintos. Esto es, por desgracia, enormemente frecuente. Entonces, conceptos claros y coherentes entre sí, que serían dos cosas distintas. Yo puedo tener una idea muy clara en la cabeza, ¿no? Puedo decir, yo mido 2 metros. Eso es una idea totalmente clara, ¿sí? Pero quien me conozca sabe que eso es absolutamente falso, porque no mido 2 metros, sino 1,60. ¿No? Entonces, claridad no es veracidad, claridad es univocidad. Es decir, que lo que yo voy a entender por una cosa va a ser algo y solo ese algo. Y coherente significa pues que todo lo que yo vaya diciendo tiene que ser coherente entre sí. No puedo afirmar una cosa y a continuación afirmar otra que desdice por lo menos en parte la primera. En esta cuestión de la claridad desempeña un papel absolutamente fundamental las definiciones. Las definiciones tienen que ser claras. Y yo estoy convencido de que en la mayoría de los casos Aristóteles tenía razón cuando decía que una buena definición tiene que constar del género y las características específicas. El género es el elemento al que pertenece lo definido y las características específicas son las que distinguen lo definido de las otras partes del género. Un ejemplo muy sencillo, la definición de Aristóteles, independientemente de su veracidad, de que el hombre es un animal racional. Animal es el género al que pertenece el hombre y racional sería la característica que distingue al hombre de los otros animales. Si la definición no es así, corremos el riesgo, el enorme riesgo de que no tengamos el concepto claro en nuestra cabeza. Pongo un ejemplo. Era muy frecuente en los lejanos tiempos en los que yo era estudiante universitario que se definiera al Estado como el brazo político de la burguesía. Ni género ni características específicas. Indicaba cuál era la relación de una cosa que no se decía que era el Estado, con una clase social, etc. Bueno, recuerdo cuando yo por primera vez leí
una definición de Estado que me abrió su comprensión, que es un conjunto de instituciones. Y bueno, por fin alguien me dice algo asible, algo claro. Es un conjunto de instituciones, como son el poder legislativo, el poder ejecutivo, el ejército, no sé qué. Bueno, entonces yo sí soy totalmente partidario de este tipo de definiciones, donde se indique el género y las características específicas, porque en definitiva nos están describiendo cuál es el concepto, cuál es la parcela de la realidad a la que el concepto se refiere. Y sin esa descripción, sin decir qué es algo, uno está absolutamente perdido. Entonces, no tendremos nunca un concepto claro si no lo definimos de esta manera. A lo mejor algunos sí, pero en el 90 y tantos % de los casos tiene que ser así. ¿Y qué significaría tener un concepto claro en la cabeza? Pues tener esa definición del género y las características específicas y saberlas aplicar, no mezclarlas con otras muchas cosas. Es frecuente que se le pregunte a lo mejor a alguien, oye, ¿y para ti qué es democracia? ¿No? Y esté media hora hablando, pero de 1000 cosas distintas. Uno puede estar media hora y 3 horas y 10 horas hablando de democracia con claridad, cuando uno señala de una forma totalmente nítida cuando habla de una característica, cuando habla de otra característica, es decir, sin mezclar las cosas. Aquí tenemos que distinguir con total rigor entre relacionar y mezclar. Relacionar exige que yo trate las cosas independientemente, como vamos a hacer aquí con los regímenes políticos y las izquierdas, para después relacionarlas. Porque si yo no las trato independientemente, el enorme riesgo es que mezcle cosas, ¿sí? Pero sin el debido rigor, sin las debidas razones. Esto, por desgracia, es enormemente frecuente. Entonces, esta cuestión de las definiciones de los conceptos es indispensable. Algún autor decía, por ahí me gustó mucho, que en definitiva el conocimiento de una persona se puede medir a través de los conceptos que esa persona tiene claros. Si uno no tiene claro ningún concepto, pues es que tendría que comenzar realmente su camino hacia el conocimiento. Esto es absolutamente indispensable. Como no nos lo han enseñado con frecuencia, nos preguntan algo y con tal de que suene a lo que debe de sonar, ya estuvo bien, ¿no? No, tiene que ser totalmente claro. Cuando decimos si las características de eso son tres, no son 4, son 3. Y tengo que tener absolutamente asimilado cuáles son esas 3 características para poderlas aplicar. Porque si yo no las tengo en mi cerebro con total claridad, no las voy a poder aplicar a la realidad. Y sin aplicarlas a la realidad no puedo conceptualizar la realidad. La conceptualización, en definitiva, es eso, es la aplicación de un concepto. Otro de los elementos que vamos a utilizar reiteradamente aquí serían las clasificaciones. Las clasificaciones, en definitiva, son comparaciones, es decir,
son procedimientos mentales que ponen de relieve lo que tienen las diferencias y las similitudes entre algo. ¿Qué tienen en común y qué tienen de diferente? Sin ese tipo de comparaciones que son indispensables para una coherencia, no solo es necesario que yo defina con claridad qué es democracia. Yo tengo que tener claro cuál es la diferencia entre la democracia y la dictadura. Si yo no tengo claro eso, mi pensamiento no puede ser coherente. Y para aplicar estos conceptos claros que forman parte ineludible de las clasificaciones, yo tengo que argumentar. Si me preguntan, ¿el comunismo es democrático? Yo no puedo decir simplemente sí o no. Yo tengo que decir sí por esto, no por esto. La cuestión, por lo tanto, de la argumentación, es decir, de exponer las razones por las cuales afirmo algo, es otro elemento indispensable en el conocimiento. Si me conformo con decir sí, o después de ese sí poner una razón improvisada que no sirve para nada, significa que yo eso no lo he asimilado adecuadamente. Para todas las cuestiones estas, las características de los conceptos, etcétera, yo tengo que tener la capacidad de poner ejemplos con fluidez, decir, y considero que, como decía antes, la Atenas de la antigüedad era democracia directa. ¿Y por qué? Pues porque entiendo por democracia directa A y B. Y en la Atenas de la antigüedad se daba A y se daba B. Algunas personas consideran que esto es una forma de pensar esquemática, ¿no? Bueno, no es esquemática. Se enfrenta con el problema de dar la mayor posibilidad de acogida a la complejidad de la realidad, pero es rigurosa. Y si uno se sale de estas cuestiones, nada en la ambigüedad, sin salirse de ese mar proceloso. Bien, 3 comentarios para terminar. Veo que son casi las 7:30. A ver si dedico a estos 3 comentarios 15 minutos. Y el resto lo dedicamos a posibles preguntas o comentarios que puedan tener ustedes. Un primer comentario: distinción y relación entre las palabras y las cosas. En el tema que nos ocupa esto va a ser bien importante, porque la historia de las palabras, a la que nosotros no nos vamos a referir prácticamente nada, es muy distinta de la historia de las cosas. Es decir, la historia de la palabra democracia tiene relativamente poco que ver con la historia de la democracia. Algunos ejemplos. Aristóteles, saben ustedes que tenía una clasificación de regímenes políticos basada principalmente en el criterio de número de gobernantes: monarquía, gobierno de uno; oligarquía, gobierno de pocos. Se suele decir democracia, gobierno de muchos. Pero ahora viene el problema. En cada un
en cada uno de esos regímenes políticos, Aristóteles distinguía dos modalidades muy distintas. Una era la que actuaba, hay distintas interpretaciones, de acuerdo con el bien común o de acuerdo con la ley, y una que era positiva, esta primera, y la segunda, pues con una valoración negativa, que era la que no actuaba de acuerdo con el bien común, sino de acuerdo solo con el beneficio del gobernante. Entonces él distinguía entre monarquía, gobierno de uno positivo, tiranía, gobierno de uno negativo. Aristocracia, gobierno de unos pocos positivo, oligarquía, gobierno de unos pocos negativo. Y politeia o política, gobierno de muchos positivo y democracia, gobierno de muchos negativo. Entonces, lo que hoy entendemos, si se quiere, lo más cercano a lo que hoy entendemos por democracia no sería lo que Aristóteles llamaba democracia, sino lo que Aristóteles llamaba politeia. Por saltarme, durante la Edad Media y parte del Renacimiento, la democracia se la conocía como república. Los padres de la independencia y la democracia norteamericanas empleaban sistemáticamente el término república para referirse al régimen político que ellos estaban instaurando. Y la democracia la identificaban con la democracia directa de los griegos, de la cual ellos se querían alejar. Bien. Tenemos entonces una historia de las palabras y una historia de las cosas. La historia de las cosas sería, en este caso, la historia de la democracia, a la cual, a estas experiencias de la democracia, como he señalado, se les ha llamado de distintas formas. Bien, lo que en este curso nos vamos a referir fundamentalísimamente a las cosas, no a las palabras. Otro de los comentarios. No falta quien dice que la tarea de la ciencia es comprender y explicar la realidad y que no debe de valorarla. Esto podría ser discutible en distintos ámbitos de la realidad, pero afirmo de manera categórica que en lo que vamos a tratar en este curso, la valoración es ineludible. Incluso las personas que pretendieran no valorar, al cabo de decir no más de 10 palabras, estarían valorando. Una cosa es comprender, y eso sí, lo podríamos hacer todas, y otra cosa es justificar, que es lo que tiene que ver con la valoración. A alguien le podrían decir que expusiera qué es el nazismo, sin que su exposición contuviera ninguna palabra de valoración. No lo creo. Entonces la cuestión, me parece que lo fundamental no es no valorar, porque al final valoramos necesariamente, sino exponer con claridad y argumentadamente, razonadamente, esa valoración. Aquí vamos a verlo y lo puedo anticipar de forma clara. Pienso que la democracia es
positiva, buena, en definitiva, aunque el término bueno ha sido desplazado por el de positivo y otros parecidos, en definitiva es lo mismo. Es algo que valoramos positivamente, que nos parece bueno, que está bien. Y por el contrario, considero que la dictadura es negativa. Ahora, haciendo caso de lo que señalaba antes, la cuestión no es la afirmación, la cuestión es la argumentación. ¿Por qué considero que la democracia es positiva? Por argumentos como los siguientes. La democracia, al tolerar lo que normalmente se ha entendido como derechos de expresión, reunión y asociación, que en definitiva significa que los distintos componentes plurales de toda sociedad, ¿sí? Toda sociedad mínimamente grande, en términos de tamaño, y digo mínimamente grande con que tenga decenas de miles de personas, está surcada necesariamente por una serie de divisiones étnicas, religiosas, ideológicas, hasta deportivas. No hay ninguna sociedad homogénea, toda sociedad es plural, ineludiblemente, ¿sí? Y cualquier intento de reducir esa pluralidad es a través de la represión. Y el respeto a la pluralidad es el único camino posible para que los seres humanos puedan desenvolverse, puedan desarrollarse conforme deseen dentro de las posibilidades que tengan. Es la única posibilidad de creación, es individual y colectiva. Vamos a juntarnos para defender lo que nosotros pensamos, ¿sí? Sin tener el mazo del dictador y de la policía que nos lo pretendan impedir. Entonces, la democracia de estos dos sistemas, regímenes políticos principales, es la que posibilita en muchísimo mayor grado el desarrollo de la persona. Este sería uno de los argumentos fundamentales por el que se considera que la democracia es positiva. El otro tiene que ver con la participación, ¿sí? Considero positivo que los seres humanos tengamos participación en nuestro gobierno, ¿sí? Que de alguna manera, aunque sea de forma más o menos indirecta, tengamos influencia, tengamos incidencia en nuestros gobernantes. Bueno, entonces, cuando digo valoro positivamente la democracia, no es porque sí, sino es a través de ciertas razones. Y parecido con la dictadura, nada más que al contrario. Considero que la dictadura es un régimen político negativo porque pretende determinar qué piensan los ciudadanos y los impide a hacer asociaciones y reuniones si no son a su favor, lógicamente. Eso significa una disminución de la creatividad humana, una serie de cuestiones que van en contra del vivir mínimamente libre de las personas. Aquí hay un factor
La oposición a la libertad podría ser la esclavitud, pero podría ser el temor, cuando no el terror. Y toda dictadura implica temor. El dictador reprime todo lo que no coincide con lo suyo. ¿Y reprime para qué? Para infundir temor y que no se opongan a él. Pero ese temor que el dictador impone es algo que obstaculiza de una manera enormemente seria la realización de la persona. El que una persona viva con temor, que así es la situación en cualquier dictadura, con temor a ser delatado, si hablo con esta persona o con mi amigo, no sé qué, no vaya a ser que me delate, ¿no? O sea, uno no puede expresarse muchas veces ni siquiera con la familia, ¿no? Está uno amordazado, atemorizado, sin ser uno, libremente. Bien, entonces, insisto, no se trata solo de comprender y explicar, se trata también de valorar argumentadamente. Yo puedo estar en contra de una cosa, puedo estar en contra de la dictadura por motivos totalmente distintos de otra persona. Y por lo tanto mi oposición a la dictadura será muy distinta de la oposición de esa otra persona. Entonces, los argumentos son absolutamente fundamentales. Y esta es otra de las cuestiones que tendríamos que tener claras. No se trata de sí, no. Se trata siempre de por qué. Tal expresión de izquierda o tal régimen político de un país es democrático o no. No se trata de que diga sí o no, sino que diga las razones válidas para ello. ¿Sí? Y digo válidas porque ahí sí entramos en lo que señalábamos antes de la necesidad de la claridad, ¿no? Muchas encuestas en todo el mundo que se hacen y que se pregunta, ¿y qué entiende usted por democracia? Y las respuestas, pues, en ocasiones son disparatadas, ¿no? La democracia es un régimen político donde no hay pobres. Absurdo, completamente, ¿no? No significa que la eliminación de la pobreza sea una cuestión positiva, por supuesto. Nada más que no es real eso. La democracia de Atenas de la antigüedad estaba llena de pobres. Dentro de los propios ciudadanos, no de los esclavos. La democracia de comunidades indígenas son democracias de pobres, etcétera. La otra respuesta, la democracia es una forma de gobierno donde no hay corrupción, ¿no? O sea, a todos nos encantaría que no hubiera corrupción, pero ningún régimen democrático está libre de corrupción, aunque las diferencias entre ellos sean abismales, ¿no? Entonces, en los países nórdicos europeos la corrupción es infinitamente menor que la que hay en América Latina. Pero yo no puedo decir eso. Yo no puedo decir que la democracia es ausencia de corrupción, porque si soy riguroso y aplico ese concepto, pues tendría que derivar de él que en el mundo no ha habido jamás democracias, porque siempre ha existido corrupción. Bueno, entonces sí es fundamental esta cuestión que decíamos de conceptos claros, pero de conceptos claros, que es el desafío también, que realmente aludan a la realidad, al aspecto de la realidad al que se refiere el concepto de una forma adecuada.
Y el último comentario que algo anticipaba sobre él. La necesidad de distinguir entre asimilar la información y los conceptos y un proceso de aprendizaje más externo, en el que nos conformamos con que algo medio nos suene, que algo se nos quedó en la cabeza, aunque sea ambiguo y sea confuso. Todo proceso de conocimiento real significa que yo hago mío eso que estoy aprendiendo. Hacer mío no significa memorizarlo como papagayo. Hacerlo mío significa todo un proceso de reflexión a través del cual yo lo voy haciendo mío. Yo puedo poner ejemplos de lo que estoy señalando, me puedo extender sobre ello para señalar qué significa. Si yo no hago este proceso de asimilación con claridad, no estaré accediendo al conocimiento en serio. Estaré dentro de una manera de conexión con la realidad que tiene más de ambigüedad, de masa más o menos amorfa, de caos, que de real conocimiento. Insisto sobre ello, el conocimiento sin claridad no es conocimiento, y sin coherencia, lo contrario sería la confusión, la mezcolanza, lo que tradicionalmente se llama el rollo, ¿no? Entonces, a ver, dígame tal, y comienza un rollo, ¿no? Tal, donde al final ya no sabemos ni de qué estamos hablando, ni nada. Y hay un componente indispensable en este proceso de asimilación, que es la necesidad de la reflexión personal. En este curso se van a decir una serie de cosas claras y coherentes. Sobre eso no tengo duda. Que sean verdad o que sean mentira, eso ya es otra cosa. Pero que son claras y coherentes, sin duda. Pero estas cuestiones que yo les voy a exponer, si ustedes no hacen el esfuerzo fuera de las sesiones de reflexión personal, para ello van a tener mis palabras, pero van a tener las diapositivas también. Esfuerzo de reflexión que tiene que comenzar por el deseo de comprender lo que se me dice. Muchas veces entendemos pensamiento crítico como oponernos a lo que se dice, porque yo, si no me opongo, no pienso. Bueno, no. Primero tiene que ser la comprensión de lo que se me dice. Y al comprender lo que se me dice, yo voy a ver con qué estoy de acuerdo y con qué no. Que sí es el pensamiento crítico en serio. Y aquí hay una cuestión. Si uno se enfrenta con una serie de conocimientos claros y coherentes, como los que vamos a ver en este curso, hay dos posibilidades: que esa claridad y coherencia yo la ponga por falta de reflexión personal, la incorpore al caos que ya tenía yo sobre esas cuestiones,
y entonces pueda decir 2 o 3 asuntos más o menos eruditos, pero sigo sin saber qué es la democracia y sin saber qué es la dictadura. Bueno, la única posibilidad que yo diría de asimilación. Tengo un planteamiento claro, como el que se me hace. Mi obligación no va a ser en absoluto decir que yo me quedo con todo ese planteamiento claro. Pero mi obligación sí va a ser que yo de esa claridad tengo que sacar mi claridad. O bien me quedo con la claridad que se me dice porque me parece bien, o bien a partir de lo que se me dice, yo no lo comparto, pero sí me exijo a mí mismo que el resultado de ese diálogo con esa claridad sea otra claridad. Si yo no consigo eso, y si la claridad se queda en la mezcolanza inicial, poco habremos conseguido. Si esa claridad que vamos a ver nos induce a tener claridad, compartiéndola o no en cuanto a contenidos, el curso sí nos habrá servido de algo positivo. Y eso, repito, eso no es posible hacerlo en las sesiones. Eso lo tendrán que hacer cada uno de ustedes después de las sesiones, si es posible, en un momento próximo, porque después cuando el tiempo pasa, sucede que se nos van olvidando las cosas y la claridad inicial se va diluyendo. Entonces, si realmente ese curso sirve para incrementar la claridad que tengan ustedes sobre estos conceptos, pues habrá cumplido con sus objetivos y si no, no tanto. Bueno, pues con esto termino la exposición que tenía prevista para hoy.